Muy bien, buenas noches nuevamente, colegas. De, mm, eh, eh, Se podría decir, colegas, que están en este momento siendo el refuerzo del contingente médico que en este caso está atendiendo la pandemia. Bueno, en el caso mío, me toca presentar el tema de seguridad y salud en el trabajo del primer nivel de atención y el uso correcto de equipos de protección personal. En ese contexto, quisiera darles dos enfoques durante toda la presentación. El enfoque número uno es direccionar un poco la función del SERUNS y del ejercicio de la medicina en relación a que somos trabajadores contratados, tenemos deberes y derechos, y existe un marco normativo que respalda el ejercicio de nuestras actividades, de nuestra profesión. ¿Sí? Somos trabajadores, ¿no? Y lo segundo es que, digamos, en la actividad del SERUNS, como que abordamos un escenario que en medicina en el Perú está bastante abandonado. Está bastante abandonado. Bueno, yo hice mi SERUNS ya hace casi 18, 19 años, hace mucho tiempo atrás, y les puedo decir que el mismo escenario que yo he vivido aquella fecha se ha mantenido en el tiempo, de una u otra forma, con diferentes matices. Y quizás esto se deba a que de repente hemos esperado que llegue una desgracia como la pandemia, de repente para poder recién tomar conciencia de cuál es nuestro rol como profesionales de la salud y qué es lo que podemos hacer. Bien, entonces, trabajadores y lo otro, el SERUNS enfocado un poco hacia la atención primaria de salud, que digamos requiere bastante refuerzo en la gestión del país, ¿no? Muy bien. En primer lugar, enfocando un poco lo que es el primer nivel de atención de salud, eh, tenemos que el primer nivel de atención es como una puerta de entrada hacia el sistema de salud, tanto para los trabajadores del sector salud como para los propios pacientes, ¿sí? Es el momento del contacto inicial donde alguien que tiene una dolencia física, mental, por qué no decirlo, acude por ayuda. También en el primer nivel de atención se ve bastante el área de promoción de la salud, que es en este caso difundir estilos de vida saludable, por ahí el tema de la actividad física, por ahí el tema de repente del autocuidado de la salud, ¿no? Antes de que la persona enferme. Luego, el primer nivel de atención también tiene que ver con la prevención de riesgos y control de daños a la salud. En un primer momento, cuando ya hay de repente alguna enfermedad o un accidente, el doctor que me precedió en la excelente ponencia, antes que yo ingrese, él ha dado una serie de casos donde los pacientes tenían que ser inmediatamente atendidos y qué no decirlo a través pues de el primer nivel de atención, en este caso de los serumistas. El diagnóstico precoz, ¿no? Tanto para una enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo, o de repente por un accidente, para evitar mayor daño en el paciente y poder derivarlo. Luego, el acceso al tratamiento oportuno, ¿sí? Desde lo que es en este caso la terapéutica, ¿no? Y bueno, también tiene mucho que ver con la rehabilitación y cuidados paliativos. En esencia, esto es el primer nivel de atención y con esta estrategia, en esencia, se pudiera evitar casi el 70, el 80% de diagnósticos que llegan pues a los servicios de salud en el país. Muy bien. Pero hay un matiz, hay una de repente situación que hay que contemplar. Es el contacto. Muchos de ustedes van a estar en diferentes comunidades alejadas de zonas pobladas de capital, ¿no? O de repente de ciudades representativas. Y en ese contexto van a tener contacto con la población como tal, ¿no? Y la acción que desarrolla es que se desarrolla en el primer nivel de atención y en esencia serumista, tiene que tener en cuenta como eje de intervención las necesidades de salud más frecuentes de la persona, la familia y la comunidad. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en las diferentes regiones existe situación, por ejemplo, de pobreza y pobreza extrema. Y con el COVID-19 esta situación ha aumentado mucho más, ¿no? Las carencias de recursos para poder atender a los pacientes. También van a tener que ver con, de repente, deficiente infraestructura o de repente falta de servicios de saneamiento, falta de agua potable o de desagüe, y de repente por ahí van a tener contacto con costumbres que en esencia no hay que sobrepasarlas, sino también hay que respetarlas y saber cómo interactuamos con ellas, ¿no? Una recomendación que dio el colega que me precedió fue así de sencillo, no buscarse problemas
recordar que son autoridad de alguna manera, son referentes sociales, y en ese contexto tratar de, digamos, entablar diálogo permanente con la población. Muy bien. Y bueno, ustedes con su distinta experiencia que ya han tenido en el internado y con la etapa formativa, más que seguro que tienen diferentes comentarios al respecto. Bien. Ahora, enfocándonos en lo que es el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud del SERUNS, ya se ha visto durante todo este evento, hay que tener en cuenta que el reglamento de la ley del Servicio Rural Urbano Marginal, el Decreto Supremo 005 del año 97, Salud, el artículo 1 literalmente hace referencia a que el SERUNS es un programa de servicio a la comunidad efectuado por profesionales de la salud, nosotros, ustedes en esencia, ¿no? Que ya se hayan titulado, y esto es importante recalcarlo, porque al estar titulados y al, digamos, acceder a un puesto de trabajo, prácticamente asumen ya todas las responsabilidades del acto médico, desde la prestación del servicio, con toda la implicancia que tiene que ver con una adecuada prestación y la satisfacción hasta del cliente, ¿no? Que es el paciente, y hay que decirlo, las responsabilidades administrativas, civiles y penales en caso pues de mala praxis u otra situación adversa, ¿no? Muy bien, entonces ya la firma de los colegas en el SERUNS prácticamente tiene ya una connotación con de mucha responsabilidad. Bien, el artículo 2 de este reglamento hace referencia también que el SERUNS tiene una finalidad, es el de contribuir y asegurar atención de salud en beneficio de la población de bajos recursos económicos, en zonas alejadas, zonas rurales, ¿no? Orientado a desarrollar actividades preventivo, promocionales y otras, digamos, que, bueno, ya podemos deducir, ¿no? Aquí una breve reflexión. Ojo que este reglamento fue dado ya en el año 97. Yo hice SERUNS con este reglamento en el año 2002, 2003, hace muchos años atrás, ¿bien? Y curiosamente, esta redacción se mantiene tal cual, se mantiene tal cual. Es decir, deberíamos un poco de tener en cuenta que en estos 20 años que ya han pasado, el país debería de repente haber avanzado hacia el desarrollo en el sector salud específicamente, de repente mejor infraestructura o mejor acceso y cobertura de servicios de salud. Sin embargo, algo que se genera como una situación de repente paliativa o de apoyo, se convierte en algo permanente, en algo permanente. Hago paréntesis porque esta situación, ustedes, colegas serumistas del 2020, 2021, son los que tienen que cambiar esta situación en adelante. Bien, luego vamos a sacar algunas reflexiones al respecto. El artículo 3 de este reglamento hace referencia a que el SERUNS tiene el objetivo de brindar atención integral de salud, pero nuevamente no dice a la población más vulnerable del país. Bueno, eso de repente en 5 años, 10 años, o de repente luego de un desastre, o de repente de una guerra, ¿no? De una pandemia, pero que no se convierta en algo permanente, ¿no? Porque eso quiere decir que continuamos en una situación de subdesarrollo económico y también en los servicios de salud estamos en una situación de subdesarrollo. ¿Quiénes son los responsables de esto? Quizás nosotros, los más viejos, pero ustedes son los llamados a cambiar esta situación y se inicia con el SERUN que se va a desarrollar. Hago todo este preámbulo porque el SERUNS es un servicio, es una modalidad de trabajo, que en esencia son ustedes los que acceden a esta modalidad de trabajo, y como modalidad de trabajo somos trabajadores, y hay que basarnos pues en la normativa legal vigente de la actividad laboral, ¿no? Bien, para ello, los profesionales de la salud, los médicos cirujanos, nos vamos a regir por la ley del trabajo médico, la ley del trabajo médico. Bien, el decreto legislativo 559 y probablemente algunas modificaciones que puedan salir en el tiempo o reglamentaciones de repente, pero nos basamos en este marco legal. Yo les recomiendo, colegas, esto seguramente ya lo han revisado, pero inmediatamente tomar nota y bueno, descargarlo y revisarlo constantemente. Nadie me dijo esto cuando yo hice SERUNS en el año 2002, ¿no? Y luego, después de 10 años, y tuvo que llegar la etapa en ahora yo soy inspector laboral de SUNAFIL, yo veo normas legales, ¿no? Y de seguridad y son trabajo. Y recién me di cuenta que había una serie, de repente, de condiciones de trabajo que no se dieron con mi actividad laboral, ¿no? O de repente el propio serumista
comete el error de pensar que, digamos, es un recurso humano esencial y que, sin su presencia no va a funcionar el establecimiento de salud, y eso no es así. A veces uno sacrifica de repente familia, sacrifica desarrollo personal, sacrifica tiempo, sacrifica una serie de cosas por de repente hacer más allá de lo que el contrato de trabajo dice, y eso no debería de darse en ese contexto. Muy bien. Existe la ley del trabajo médico, en esencia 6 horas diarias de trabajo. Hay una reglamentación para el tema de guardias, hay toda una reglamentación para el tema de descansos, posguardias, reglamentación también para, digamos, el tema contractual en cuanto a lo que es el pago y los beneficios sociales de los trabajadores. Y hay que exigirlos. Y hay que exigirlos todos los beneficios sociales, todas las herramientas de trabajo y todas las condiciones de trabajo durante el momento de vigencia del vínculo laboral. ¿Sí? Durante el momento, desde el primer día de inicio del vínculo laboral, hay que exigirlos. No están haciendo ni harían nada malo en exigirlo. ¿Bien? Y ustedes me van a decir a quién se lo vamos a exigir. Ahorita vamos a llegar a esa reflexión. Muy bien. Listo, cerramos, digamos, un poco el panorama de lo que es la atención primaria de salud y lo que es el servicio rural urbano marginal, y también lo que es, en este caso, la ley del trabajo médico, y vamos a dar un pequeño enfoque de lo que es la seguridad y salud en trabajo. ¿Cómo está funcionando la seguridad y salud en trabajo en el país? Bueno, en líneas generales ustedes van a sacar también sus conclusiones de estos cuadros. Miren ustedes, este es un cuadro que hace referencia a la notificación de accidentes de trabajo entre el año 2012 y el año 2019. ¿Bien? Y bueno, se van a dar cuenta que, digamos, hay accidentes de trabajo mortales y no mortales. Y si nos vamos al total absoluto por año, estamos viendo que sí se están registrando estos accidentes, ¿no? 2012, 15.000 y tantos accidentes, y hacia el 2019, 35.000 accidentes de trabajo en todo el Perú, en todos los sectores económicos, incluidos el sector salud. Pero probablemente haya muchos accidentes de trabajo que no se están reportando. Eso es algo que hay que mejorar. Pero ese es el caso de los accidentes. Vamos a ver qué cosa es lo que pasa con las enfermedades ocupacionales. Y en cuanto a las enfermedades ocupacionales, miren ustedes, les presento ese cuadrito del año 2016, donde si nos vamos al total absoluto, en la parte de abajo, la última fila, hace referencia a que durante el año 2016 solamente se reportaron 30 enfermedades ocupacionales, 30 enfermedades ocupacionales en el 2016. Probablemente esto haya cambiado en los años posteriores, vamos a ver. En el 2017, nuevamente total absoluto, 35 enfermedades ocupacionales reportadas en el país. Vámonos al 2018, tenemos un total de 40 enfermedades ocupacionales reportadas en el país. 30, 40 enfermedades, ¿no? Y vámonos al 2019, antes del COVID. 27 enfermedades ocupacionales en el Perú. Muy bien. La reflexión es la siguiente. Tomando en cuenta algo comparativo, por ejemplo, el reporte de enfermedades ocupacionales en España, un país de repente comparable, con algunos matices con el Perú en cuanto al aparato productivo, ellos reportan alrededor de 20.000 enfermedades ocupacionales por año. 20.000. Nosotros solamente reportamos menos de 50 enfermedades. Esto, y los españoles dicen que inclusive 20.000 es todavía un subregistro de, digamos, de reporte de enfermedades. Si en el Perú estamos reportando 50 o menos, estamos prácticamente no en un subregistro, sino prácticamente en algo inexistente. No se están reportando las enfermedades ocupacionales del Perú por diferentes situaciones normativas o de repente de implementación de servicios de salud. De repente los entes rectores, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, no están haciendo el mejor esfuerzo. De repente está fallando el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? De repente nosotros los profesionales no estamos asumiendo, digamos, la importancia de reportar las enfermedades ocupacionales, pero algo está fallando. Y por muchos años, como lo que estoy acá un poco comentándoles. Entonces, si solamente tenemos 50 enfermedades ocupacionales reportadas el año, en el sector minero, en construcción, en industrias, más que seguro que en el sector salud hay un subregistro prácticamente alarmante. Alarmante.
Y las enfermedades ocupacionales hay que reportarlas porque esa estadística nos va a ayudar a la mejora continua. Muy bien, esa es la situación de la seguridad y salud en el trabajo. El año 2016 se publicó, de salud, publicó un boletín donde hacía referencia, digamos, a que, bueno, este subregistro se da en toda Latinoamérica, no es algo prácticamente de toda la región, por diferentes matices económicos, políticos, de repente, y, bueno, en esencia se relaciona a tres elementos principales, ¿no? Un inadecuado diagnóstico y registro. Inadecuado diagnóstico y registro de enfermedades ocupacionales. Este es algo que hay que mejorar y con mucha más fuerza en el sector salud y en el servicio rural urbano marginal. Bueno, hay grandes grupos de trabajadores sin cobertura sanitaria, ese es para el sector informal. Felizmente en el sector salud y en el caso del servicio rural urbano marginal sí existe en este caso la formalidad, por lo menos de la contratación. Y bueno, tenemos un dato, ¿no? En que la OPS estima que la notificación de enfermedades ocupacionales en América Latina alcanza solamente entre el 1 y el 5%. Menos del 5% de enfermedades ocupacionales en toda América Latina se están reportando. Y esto es algo que conlleva a que de repente se enmascaran cuadros clínicos con enfermedades de repente comunitarias, ¿no? O degenerativas. Sin embargo, el origen es ocupacional. Muy bien. Y habría que ver en el sector salud cómo, digamos, se presenta esta situación de enfermedades ocupacionales. Como referencia, aquí les comparto lo que MAPFRE publicó en el año 2018 referente a las 10 enfermedades de trabajo más comunes, y esto es en el mundo, ¿sí? Ojo que se habla esto es en todos los sectores económicos, ¿ah? Luego vamos a enfocarnos en el sector salud. Se habla de fatiga mental, ¿no? Lo que tiene que ver ya con el estrés y de repente el cansancio, ¿no? Y ahora con la pandemia mucho más. También hay enfermedades respiratorias dentro de las 10 enfermedades de trabajo más comunes. Luego tenemos dermatitis, gastritis y en el número 5 estrés. Muy bien. Y dense cuenta, ¿no? Estas enfermedades ocupacionales probablemente nosotros como trabajadores las estamos sintiendo, pero no le damos la importancia y no estamos registrando que son de repente relacionadas al trabajo, mucho menos se investiga las causas y mucho menos se aplica la acción correctiva. Bien, y estas enfermedades, si siguen evolucionando en el tiempo, van a llevarnos a nosotros pues a una cronicidad y en el peor de los casos a una discapacidad. Bien, y el sector salud con mucho, de repente, más alarma, porque tenemos una serie de riesgos relacionados al trabajo propios de nuestra actividad, pero que no se presentan pues en otros trabajos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Número 6, traumas psicológicos debido a la violencia. Sí, violencia, por ejemplo, en el seguro social con el tema, digamos, de la atención a los usuarios que vienen bastante cargados o con una situación que requiere digamos, atención inmediata de su malestar, de su dolencia, ¿no? Pero el choque de repente de atención del prestador de salud con el usuario es bastante tenso en muchas circunstancias, ¿no? Y ustedes también han tenido esa experiencia, ¿qué más que decirlo cuando un paciente se complica o termina falleciendo, ¿no? Hay una situación psicológica que hay que manejar ahí. Fatiga postural, ¿no? Ustedes van a decir, oiga, pero el médico, ¿qué fatiga postural va a tener? Bueno, consulta externa, de repente por ahí desarrolla el tema de cargas estáticas, digamos, o cargas estáticas o de repente movimientos repetitivos, ya ahora con el uso del hardware y software informático, ¿no? Y por ahí también la adopción de posturas inadecuadas o forzadas, ¿no? Para poder atender a cierto grupo de pacientes. Y hay que contemplarlo como un posible riesgo relacionado a la actividad de salud. Síndrome del túnel carpiano, ahora más con el tema del teletrabajo, y también el tema de los registros para el sector salud con el uso de hardware y software. Luego la fatiga visual, ahora más con el uso de pantallas, ¿no? Y por ahí, sinovitis son, en este caso, las 10 enfermedades de trabajo más comunes en el mundo. De repente, en el sector salud hay algunos matices, ¿no? De repente las infectocontagiosas se hacen presentes, pero, digamos, esto es lo que hay que considerar de base. Muy bien. Pasamos ahora ya a lo que es la seguridad y salud en el trabajo como parte de nuestra prestación, de nuestro acto médico, y qué es lo que tiene que ver con, digamos, nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones para lo que es la gestión de riesgos laborales. Muy bien.
Hay que tener en cuenta que en una relación laboral existen dos elementos, el empleador y el trabajador. Y el empleador y el trabajador acuerdan, bueno, por un lado, prestar sus servicios en forma personalizada y en este caso el empleador le hace el pago efectivo por los servicios prestados, ¿no? Siempre en un marco en cuanto a jornada, horario, responsabilidades, lugar de prestación, ¿no? Y de repente por ahí hasta carga de trabajo. Refuerzo el tema de carga de trabajo porque tenemos que saber cuál es el límite de pacientes que podemos atender, ¿sí? A manera de anécdota, ¿no? Cuando yo comencé a hacer el serum, el primer mes de mi serum, la carga máxima era alrededor de 20 pacientes por turno, ¿no? 5 o 6 pacientes por hora, si no recuerdo, 5 pacientes. Y bueno, yo atendía por turno 40 a 60 pacientes. 40, 60 pacientes, ¿no? Ahí en Río Negro, en Satipo. Y bueno, yo pensé que, bueno, iba a aprender más y de repente estaba dando un mejor servicio y de repente por ahí iba a ser hasta ciertamente reconocido por mi institución, ¿no? Sin embargo, ninguno de los tres elementos se concretó cuando culminé el año de Serum. Entonces, aquí les quiero recomendar, así de frente, ¿no? Y algo que les va a servir bastante, ninguna guardia más de lo que puedan hacer, ninguna hora más de lo que está pactado, ningún paciente más de lo que el estándar institucional eh, tiene contemplado. Nadie se los va a agradecer, ¿sí? Y bueno, en esencia, cuando ya el empleador se dé cuenta que están faltando médicos, tendrá que ver la forma de solicitar o pedir más presupuesto. Es su responsabilidad del empleador, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos en el lado izquierdo la figura del empleador, que es toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o varios trabajadores. En este caso, el principal empleador es el Ministerio de Salud, el MINSA, también está el Seguro Social y de repente la Sanidad, ¿no? Y las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, y bueno, algunos van a hacer de repente sus servicios en el sector privado, ¿no? Muy bien. Luego, en la parte de abajo tenemos al trabajador, que son ustedes, los colegas serumistas, ¿bien? Que van a prestar su actividad, ahí dice, en forma subordinada, puede ser autónoma también, pero para ciertos matices, para un empleador privado o el Estado, ¿no? Y en el medio he colocado el tema del lugar de trabajo, que es el sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir para desarrollarlo. Muy bien, y ese lugar de trabajo tiene que estar bien definido. Bien, si es la instalación hospitalaria, ¿no? El establecimiento de salud, o si es que van a salir de repente a hacer trabajo de campo, eso tiene que estar, digamos, bien establecido cuál es el área geográfica y de repente la temporalidad o las funciones y actividades puntuales que se van a desarrollar. ¿Sí? No es bueno que esté algo, digamos, en forma improvisada. Al medio, bueno, una serie de imágenes que representan distintas situaciones laborales, ya vamos a ver cómo es el tema del sector salud, y a la derecha los peligros y riesgos a los cuales los trabajadores van a enfrentarse. Tenemos agentes físicos, como lo que es el ambiente térmico, el frío, el calor, ¿no? Por ahí el ruido también podría ser un agente ambiental, las radiaciones ionizantes o no ionizantes, ¿no? Son los agentes físicos. Luego están los agentes químicos. Habría que ver cuáles son los agentes químicos relacionados a la actividad de cada uno de sus centros hospitalarios, ¿no? Luego están los agentes biológicos, ni qué decir, ese es el de mayor presencia en el sector salud. Con el COVID-19, esto nos ha enseñado bastante la importancia del agente biológico en todos los sectores económicos. Luego están los de riesgo disergonómico. Abajito ustedes ven esa imagen que hace referencia a un trabajador que está medio doblado, ¿no? Y tiene que ver con las posturas, los movimientos repetitivos o de repente las cargas estáticas de estar mucho tiempo sentado en una oficina, ¿no? Bien, o un consultorio. Y finalmente están los riesgos psicosociales, todo lo que tiene que ver con el estrés, con el cansancio, con el agotamiento y todas las consecuencias posteriores. Muy bien. Entonces, en ese contexto, esto es lo que representa la actividad laboral por un lado y lo que se va a enfrentar el trabajador en la interacción con la actividad laboral.
Aquí vemos una serie de imágenes que tienen que ver pues con, digamos, diferentes actividades de trabajo, ¿no? Y lo presento de esta forma para un poco visualizar lo que es el movimiento repetitivo, el levantamiento de peso. Pero aquí está el sector salud, aquí estamos nosotros, aquí están ustedes, colegas. Bien, miren a la izquierda. Arriba a la izquierda, esa imagen de, digamos, saturación de los servicios de salud no debería darse. Y se viene dando desde que yo hice mi serum hasta la fecha, se viene dando en múltiples establecimientos a nivel nacional. No debería de existir un abarrotamiento de servicios de salud. Se puede entender de repente en guerras, desastres, pandemias, pero no que se convierta en una situación permanente. El responsable es el que dirige el centro hospitalario, dirección del hospital, los que dirigen las redes de salud y, por qué no decirlo, los entes rectores, ¿no? Pero nosotros somos responsables en la medida que no pedimos o de repente no evidenciamos estas deficiencias. Muy bien, porque cuando hay una negligencia, ustedes saben que la pita se rompe por el lado más débil y ustedes son el lado más débil de toda la estructura, mucho cuidado con eso. Bien, bueno, al medio tienen ahí las camas hospitalarias, a la derecha los procedimientos médicos quirúrgicos, abajo lo que tiene que ver con ayuda diagnóstica y a la derecha abajo lo que tiene que ver con la interacción con el paciente, ¿no? Desde la consulta externa o de repente por ahí el tema de la interacción con el servicio hospitalario, ¿no? Muy bien. Y en todas estas imágenes que representan diferentes actividades, existen todos los agentes ambientales que vimos en la imagen anterior, ¿no? Con mucha mayor presencia los agentes biológicos. Para ello, ¿qué tienen que hacer, colegas? Aquí les presento las normas legales en seguridad y salud en el trabajo principales que les van a servir para que ustedes estén protegidos y conozcan sus deberes y sus derechos, y sobre todo sus derechos. Muy bien. Tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, luego tenemos el reglamento de esta ley, luego tenemos en la tercera fila, dice documento técnico de los protocolos de exámenes médicos ocupacionales. Bueno, en esencia, esta es la RM 312, más abajo la Ley General de Salud. Luego la resolución ministerial 546-2011 MINSA, que habla sobre las categorías de establecimiento del sector salud. Curiosamente, con estas normas pueden ustedes hablar si su centro hospitalario cumple con estos requisitos normativos en cuanto a infraestructura o servicios, ¿no? O complejidades de atención. Bien. Y finalmente, la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Bien, entonces, de repente, muchos de ustedes los han revisado en la etapa de pregrado, ¿no? En la etapa formativa, pero les recomiendo en este caso, ya sobre la marcha, a partir del día de hoy y para toda la vida, hacia adelante, esto hacer lo suyo, porque aquí está justamente, digamos, ¿por qué no decirlo?, el marco normativo para proteger al trabajador de los agentes ambientales en el trabajo. Entonces, de esas normas legales, aquí tenemos la norma principal, que es la ley de 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Esta norma fue dada en el año 2011 recién, miren, en el año 2011. Y en el año 2005 salió una norma anterior a esta que hablaba de seguridad y salud en el trabajo. Pero yo hice mi serum en el año 2002. O sea, en el caso nuestro no teníamos normativa de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes sí la tienen. Sí la tienen. Muy bien. Y esta ley de seguridad y salud en el trabajo nos dice que todo empleador implementa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Un sistema de gestión, ¿no? Así como hay sistema de gestión de recursos humanos o de repente de gestión hospitalaria, ¿no? Bueno, sistema de riesgos también hay para el tema el tema administrativo, ¿no? O diferentes procesos productivos industriales, económicos. Existe un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo el componente o qué cosa es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está en esta norma legal. Yo les recomiendo revisarla. Y este sistema de gestión se subdivide en una serie de herramientas o elementos, como 50 elementos que gestionan la seguridad y salud en el trabajo. Acá les presento algunos elementos que, digamos, tienen que estar al interior del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, arriba tenemos, por ejemplo, dice la política y objetivos en seguridad y salud en el trabajo. A la derecha, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Cuando sean contratados ustedes, los que ya han firmado contrato, les han dado probablemente su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien.
El IPER, que es la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Más abajo el mapa de riesgos, que tiene que ver con las instalaciones, cuando es algo físico, ¿no? Cuando es una entidad hospitalaria. Luego la planificación de actividad preventiva. Luego están el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Yo les recomiendo que le pidan a su empleador, de repente lo va a hacer el empleador, ¿no? Una inducción sobre el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, los registros, luego el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros elementos más. Acá tenemos algunos cuantos en cuanto a documentación, pero en esencia el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene como 50 elementos. Acá estamos viendo algunos cuantos nada más. Y todos tienen que funcionar al mismo tiempo para poder evitar, digamos, daños a la salud, incidentes peligrosos o accidentes, ¿no? Muy bien. Acá tenemos, en este caso, un ejemplo de uno de estos elementos, que es la matriz IPER, ¿sí? Y en esencia, por cada puesto de trabajo tiene que haber una matriz IPER para consulta externa, para emergencia, para los procedimientos, en este caso, quirúrgicos, ¿no? De repente por ahí, cuando interactuamos con pacientes, ¿no? Hay diferentes actividades y puestos de trabajo que tienen diferentes actividades y subactividades, y mientras más de repente, digamos, desmenuzado esté, bien detallado el flujo de procedimientos, podemos implementar matrices hiper y de repente con la matriz hiper llegar en este caso a implementar la medida de prevención y control. Muy bien. Solamente lo menciono porque eso es parte del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo. Les había mencionado que también dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo tenemos los registros. Y bueno, acá tenemos una serie de registros obligatorios del sistema de gestión que el empleador tiene que implementar. Y mientras de repente se tenga esta implementación por centro de trabajo o de repente por unidad hospitalaria, ¿no? Por establecimiento de salud, mucho mejor. Muy bien. Están los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Y eso probablemente no se está dando en los sectores económicos a nivel del país. El registro de exámenes médicos ocupacionales, las inspecciones internas en seguridad y salud en trabajo. Más abajo tenemos los monitoreos de agentes ambientales y otros más, auditorías también, y una serie de registros que tiene que implementar el empleador justamente para ver cómo está funcionando la gestión de seguridad y salud en trabajo. Porque si en los registros existe evidencia de accidentes o de enfermedades y que están en aumento, quiere decir que la gestión de seguridad y salud en trabajo de esa unidad hospitalaria o de ese establecimiento de salud es deficiente, ¿no? Muy bien. Luego, otra herramienta importantísima es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Les recomiendo, colegas, que inmediatamente inicien a elaborar, se pongan en contacto con los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de su institución, en este caso para poder reportar y de repente por ahí un poco apoyar a la gestión preventivo, de repente de gestión de riesgos laborales, ¿no? En su institución, ¿no? Pónganse en contacto con los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para, en este caso, documentar y de repente exigir, en este caso, mejoras de las condiciones de trabajo, ¿no? Muy bien, ¿por qué no decirlo? Pueden ustedes, si se da un proceso de elecciones en su institución para ser miembros del comité o subcomité de seguridad y salud en el trabajo, ¿por qué no decirlo que pueden también, digamos, presentarse como candidatos para formar este comité? Muy bien. Otro elemento que debe existir en cada institución es este de acá, el servicio de seguridad y salud en el trabajo. El servicio de seguridad y salud en el trabajo es una herramienta o de repente una unidad dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de mucha importancia, que antes del COVID se había dejado de lado, como que no había tenido mayor desarrollo normativo, pero con el COVID prácticamente salió a flote que esto era una necesidad urgente de implementar. Todavía, bueno, no se ha llegado al ideal, digamos, en cuanto al marco normativo y de repente a definición de funciones o productos o procesos de estos servicios de seguridad y salud en trabajo, pero es importante conocer que por ley todo establecimiento de trabajo todo empleador debe de contar con su servicio de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien.
En el artículo 36 están las funciones de este servicio de seguridad y salud en trabajo. Tiene mucho que ver con la gestión de riesgos laborales, pero un poco acá también hay otras funciones como que tiene que ver con el asesoramiento sobre la planificación y la organización del trabajo, incluido el diseño de lugares de trabajo, sobre selección y el mantenimiento del estado de maquinaria, equipos y sobre sustancias utilizadas en el trabajo y otros más. Acá hay una serie de funciones. Y acá tenemos otras funciones del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y he resaltado en amarillo dos que son importantísimas para la actividad del sector salud y para el SERUNS, ¿no? En este caso, la función de vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con el trabajo es una función de este servicio. Muy bien. Entonces, esta vigilancia de la salud es justamente lo que va a monitorizar si se están presentando de repente casos sobre determinado grupo de enfermedades, o en el caso de COVID-19, si es que tenemos brotes o de repente por ahí ya varios trabajadores contagiados, ¿no? Y esto es responsabilidad exclusiva del médico ocupacional. Y la vigilancia de la salud de los trabajadores tiene algunas estrategias que sería importante verificar si su empleador las ha implementado. Otra recomendación, identificar si su empleador ya tiene implementados los canales de comunicación con su servicio de seguridad y salud en el trabajo, y en este caso ya tener de repente establecido el mecanismo de comunicación para que ante cualquier, digamos, afección de salud de ustedes, puedan fácilmente comunicarlas con este servicio de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes me van a decir, oiga, pero si yo soy médico, yo me puedo tratar. Colegas, no cometan ese error. Desde el punto de vista laboral, no cometan ese error. Bien, si tienen alguna afección de salud derivada de su actividad de trabajo, inmediatamente comunicarla con el Servicio de Seguridad y Salud en Trabajo para que ellos en este caso evalúen y de repente, digamos, adopten tanto la acción para evitar el mayor daño a la salud de ustedes, como también implementar las medidas de prevención y control en el establecimiento o en la gestión de trabajo que se esté realizando. Muy bien. Entonces, no cometan el error de consultarle al colega o de repente por ahí tratar de solucionar con el propio conocimiento que cada uno tiene como médico. Entiendo que sí lo pueden hacer, pero desde el punto de vista laboral, digamos, hay que acceder a estos servicios de seguridad y salud en un trabajo para la respectiva documentación y en el peor de los casos para poder exigir las responsabilidades del caso. Muy bien. Algo de información en cuanto a lo que es el Servicio de Seguridad y Salud en Trabajo y la función de vigilancia de la salud. Acá, en resumen, en la RM312 dice que es responsabilidad del médico ocupacional. Muy bien, entonces, ni bien ingresando a trabajar, el primer día, ustedes ubiquen a su médico ocupacional. ¿Quién es? ¿Cómo lo contactan? ¿Cuáles son los canales de comunicación? ¿No? Y bueno, en este caso, cualquier afección de salud que consideren que ha sido derivada de su actividad de trabajo, la hacen llegar al médico ocupacional. ¿Sí? Esa es la función del colega que va a estar en ese cargo. Muy bien. Repito, ustedes pueden decir, oiga, pero yo me puedo tratar. Claro que sí, pero desde el punto de vista laboral, para que puedan exigir de repente, digamos, las responsabilidades derivadas de una inadecuada prestación de gestión de riesgos laborales, es necesario que esté documentado. Muy bien. Bueno, y acá en la RM312 se describe, digamos, en cuanto a lo que el médico ocupacional desarrolla, ¿no? Y hace referencia a que tiene mucho que ver con la atención primaria, de salud, ¿no? Con la triada persona, familia y ambiente, ¿no? El médico ocupacional tiene que darle ese enfoque a los trabajadores que tiene a cargo. Bien. La RM312 también establece estas estrategias en cuanto a vigilancia de la salud. Arribita dice la primera, que es la evaluación del estado de la salud de los trabajadores, y esto tiene mucho que ver con que el médico ocupacional, bueno, interprete los exámenes médico-ocupacionales y de repente haga, en este caso, una evaluación permanente del grupo poblacional ocupacional que tiene a cargo, ¿no? Para ver si se presentan casos de ciertas enfermedades, ¿no? Y hacia abajo tenemos una estrategia que son la evaluación de riesgos para la salud de los trabajadores. Aquí hay que tener bastante cuidado porque esto en esencia es la forma de identificar y medir los agentes ambientales.
Si es una empresa o una fábrica que genera mucho ruido por los procesos, por las maquinarias, hay que medir el nivel de ruido. Si de repente por ahí, digamos, maneja maquinaria que de repente es manipulada con las manos, con los brazos, habría que hacer una medición de vibraciones. Hay que también medir el nivel de iluminación. En el tema de riesgo psicosocial, digamos, hay que aplicar unos cuestionarios como el ISTAS 21. Y en el caso de agentes de riesgo, de factores de riesgo disergonómico, hay que aplicar los métodos de evaluación de riesgo disergonómico. Pero para agentes biológicos es mucho más complejo el monitoreo. Y esto tiene que estar a cargo de, bueno, de profesionales entrenados al respecto, ¿no? Toma de muestras, ¿no? Y de repente por ahí contrastar la información obtenida con la casuística de enfermedades ocupacionales registradas, ¿no? O tratadas también. Muy bien. Esto es en relación a la vigilancia de la salud de los trabajadores y todo lo que he hablado hacia atrás tiene que ver con lo que es la seguridad y salud en el trabajo, el marco normativo, las herramientas de gestión y por ahí un poco el tema de para qué nos sirven y la importancia de su implementación, ¿no? Muy bien. Dejamos de lado ahora lo que es la seguridad y salud en el trabajo como marco y vamos a hablar específicamente de los agentes biológicos a grosso modo y en este caso de los equipos de protección personal. Pero vamos a enfocarnos exclusivamente en el COVID-19. Y aquí lo que he pretendido hacer con esta diapositiva es una reflexión. Porque ustedes, colegas, están, digamos, preparados, claro que sí, para desarrollar la prestación de servicios de salud, la atención de sus pacientes, así como nosotros en nuestro momento, pero ustedes están en una situación que nunca se ha dado en la historia, en la historia del Perú y tampoco en la historia de la humanidad. La pandemia del COVID-19 que en un año prácticamente ha golpeado la economía y muchos escenarios, digamos, políticos y de repente específicamente en el sector salud de muchos países, esta situación no se había dado nunca antes en la situación de la humanidad. Y ese es el escenario en el cual ustedes van a hacer su servicio rural urbano marginal. Ustedes van a tener que utilizar prácticamente el respirador permanentemente, ¿no? Durante todo el año de Serún. Y bueno, y una serie de medidas de bioseguridad, ¿no? ¿Y por qué tienen que hacerlo? Por lo siguiente. El año pasado, eh, cuando ya, digamos, comenzó con fuerza la pandemia y se dio el estado de emergencia nacional y de emergencia sanitaria a marzo del año 2020, bueno, hubieron lo que se llaman algunos grupos de primera línea, grupos de trabajadores de primera línea, el sector salud, por ahí los policías y por ahí los que atendían servicios esenciales. Pero ¿qué pasó en el sector salud? Miren, en el mes de agosto del año 2020, el 7 de agosto específicamente, el Colegio Médico había reportado que a consecuencia del COVID-19 habían fallecido 118 colegas, 118 médicos. Una situación que nunca se había dado en la historia, en nuestra historia como república, ¿no? Y 4 días después, miren, ya teníamos 122 fallecidos, hacia el 11 de agosto. Se da una situación que morían nuestros colegas, ¿no? En diferentes regiones, todos los días fallecían colegas ejerciendo su actividad de trabajo. Y a la fecha, miren ustedes, 10 meses después, hacia el 21 de junio de 2021, 493 colegas fallecidos. Con la vacunación, como que es un poquito que se ha frenado, pero reflexionen ustedes sobre ese dato, 493 colegas que han fallecido. Este es una hecatombe, este es algo que, digamos, nos tiene que hacer reflexionar porque somos de primera línea, sí, pero nuestro empleador tiene que garantizarnos que, digamos, así seamos de primera línea, no vamos a terminar siendo parte de esta estadística. Nuestro empleador, Ministerio de Salud, Seguro Social, Fuerzas Armadas, policiales, nuestro empleador les tiene que garantizar a ustedes, serumistas, que no van a ser parte de esta estadística. El año pasado, hacia el mes de agosto, si no me equivoco, justamente con la intervención y la iniciativa de la doctora Cristina Ricalde y otros colegas, también se hizo una inducción justamente para los serumistas que iban a iniciar sus actividades y les dimos una recomendación similar, pero no pensamos que tendríamos esta monstruosidad un año después.
¿no? Entonces, yo recalco aquí porque ustedes tienen que exigir desde el primer momento que las condiciones de trabajo sean las adecuadas y sobre todo para evitar que sean parte de esta estadística. Tienen ustedes a sus delegados, serumistas, tengo entendido que van a elegirlos al culminar este evento, y cualquier situación de deficiencia, comuníquenlas, correo electrónico, WhatsApp, etcétera. Lógicamente con la seriedad del caso, pero comuníquenlas. ¿Sí, colegas? Muy bien. Entonces, y lógicamente que hay responsabilidad para los empleadores, hasta puede haber responsabilidades penales si se logra evidenciar que un trabajador ha fallecido a consecuencia de falta de condiciones de trabajo, digamos, en el ejercicio de su función, ¿no? Muy bien. Ahí, y esto también va de la mano con los que van a, de repente, asumir la dirección de algún establecimiento de salud. Tengan bastante cuidado, ¿sí, colegas? Muy bien. Bueno, en esencia, el COVID ya ustedes lo conocen bastante, ya lo conocemos todo, pero quiero quedarnos con esa imagen de abajo y de la izquierda, ¿no? Los aerosoles que ya lo conocemos, ¿no? Y esto quiero trasladarlo a la seguridad y salud en el trabajo, porque los aerosoles, bueno, en el caso de COVID-19, digamos, es la forma de transmisión justamente del virus, ¿no? Entonces, muy sencillo, ¿cómo evitamos respirar estos aerosoles contaminados? Bien, simplemente con el uso del equipo de la mascarilla, ¿no? Del respirador, ¿no? Así de sencillo, ¿no? De la mano de todas las medidas de bioseguridad, ¿no? El distanciamiento social, la ventilación, bueno, lo que es la asepsia de manos, el uso del alcohol gel, etcétera, ¿no? Pero el respirador es un elemento importantísimo. Bien, y hay que tener en cuenta que para COVID-19, aquí les dejo todo el marco normativo para COVID-19, existe una normativa sobre la vigilancia, prevención y control del COVID-19. De todas estas normas, básicamente la que está vigente actualmente es la resolución ministerial 972. La resolución ministerial 972-2020 MINSA es la que justamente nos habla sobre los lineamientos para prevención de COVID, ¿no? Son 7 lineamientos, está bien desarrollado. Uno de ellos tiene que ver con los equipos de protección personal, ¿no? Esta normativa tiene que ir de la mano con las que están abajo para poder ahí empalmarlo con lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Y en esencia, a grandes rasgos, equipos de protección personal existen muchos para las actividades de trabajo. Pero si nos un poco enfocamos en los agentes biológicos y los que se transmiten en este caso por aerosoles, tenemos que enfocarnos en dos: la ropa de trabajo y lo que es la protección respiratoria, ¿no? Y en esencia, el uso de la mascarilla. En forma general, dos cosas. Tenemos acá la mascarilla quirúrgica, hace referencia que esto se utiliza para atención de pacientes, de repente, digamos, vamos a hacer un diagnóstico o de repente por ahí para hacer actividad de consulta externa, etcétera, ¿no? Pero es para los pacientes con síntomas, ¿no? O de repente por ahí para el personal de salud en contacto con pacientes sospechosos o confirmados, ¿no? Y para todo el personal de salud en atención médica administrativa y de vigilancia en las instalaciones de salud. Estamos en el hospital, usamos la mascarilla, ¿no? Quirúrgica. Muy bien. Pero miren abajo, ¿no? Ya el N95, ¿no? Y todas las demás características, la FFP2 o la FFP3, que en esencia el N95 es captación de 95% de partículas, ¿no? Respirables. Esto ya es cuando hacemos procedimientos, aspiraciones de secreciones, broncoscopía, nebulizaciones, intubaciones, ventilación mecánica, reanimación cardiovascular, etcétera. Entonces, esto hay que exigirlo permanentemente y con la renovación constante a sus empleadores. Porque así de sencillo, el uso del respirador para los procedimientos de salud y los actos médicos les puede salvar la vida, y si son asintomáticos ustedes, les puede salvar la vida a sus familiares, a sus familiares. Muy bien. Finalmente, ¿no? Un dato que de repente ya se maneja: no usar los respiradores con válvula, no usar los respiradores con válvula. Si bien en teoría para partículas no biológicas son de muy buena funcionalidad, protegen de respirar partículas inhalables y respirables hasta cierto punto, para procesos mineros, industriales, etcétera, pero para agentes biológicos no sirven.
¿no? En la actualidad usamos el respirador y la mascarilla para dos funciones. Uno, para evitar inhalar el aerosol, y otro, en el caso que seamos sintomáticos o que seamos portadores, para no diseminar las partículas, ¿no? Muy bien, pero el respirador con válvula no se debe utilizar para prevención en COVID-19. Bien, colegas, yo les agradezco bastante por la escucha. He tratado de resumir bastante lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Este es mucho más amplio. Lo que se ha pretendido con esta breve ponencia es dos cosas: sensibilizarlos a que, digamos, somos trabajadores finalmente, somos trabajadores, y en este caso tenemos que exigir a nuestro empleador todas las condiciones de trabajo para poder evitar complicaciones pues, a consecuencia de nuestra actividad laboral. Y finalmente, el COVID-19 va a estar todavía varios años. Ustedes son parte de las promociones de serumistas que van a trabajar con el COVID-19 y bueno, a innovar de aquí en adelante. Muchas gracias por su atención. Doctora Cristina, muchas gracias. Si hubiera algún comentario adicional, con todo gusto. Doctor, hay una pregunta. ¿Te la leo, ¿Cómo por no? favor? Claro Doctor, que sí. ante un escenario adverso como una tercera ola de contagiados en la comunidad y sin recibir dosis de refuerzo vacuna anti-COVID, ¿cómo se puede proceder? A ver, es una excelente pregunta. Excelente pregunta. Una pandemia por COVID-19 quiere decir que el portador podría ser mi esposa, mi hija, mis padres, cualquier persona. Y también quiere decir que de repente yo nunca he tenido COVID durante todo este año y de repente salgo a la vía pública y regreso con el COVID-19. Muchos empleadores no consideran el COVID-19 como enfermedad ocupacional y lamentablemente el marco normativo nacional tampoco lo contempla como tal, no lo contempla como ocupacional, solamente para el sector salud. Pero ya tal cual está la pandemia, hay posturas donde dicen que el COVID-19, por el solo hecho de ser pandemia, ya debería estar considerado como agente ambiental para todas las actividades de trabajo, con mucha mayor razón en el sector salud. Ante una tercera ola por COVID-19 y no hay vacunación de refuerzo, bueno, viene la exigencia. La exigencia en este caso, yo recomendaría, miren, comprar vacunas o haber hecho el pedido a tiempo es una gestión que se puede hacer de parte de los actores políticos. Lo pueden hacer. El año pasado, en diferentes foros, se pedía que se hagan los contratos para compra de vacunas. ¿No? Y no se hicieron a tiempo. Recién llegó, bueno, en este año recién comenzaron a comprar las vacunas y han comenzado a llegar en forma sistemática. Entonces, a lo que quiero llegar es que de aquí en adelante ya debería estar pensándose en que tiene que haber, en este caso, compras para esa tercera dosis o de repente para, digamos, alguna otra esquema de vacunación, de repente para otro agente biológico similar. Entonces, ¿qué hacer? Inmediatamente comunicarlo. Inmediatamente comunicarlo, en este caso, a su empleador. ¿Por qué no decirlo, no? Utilizar los canales del colegio médico para poder, digamos, hacer de repente el reclamo a nivel de gremio y exigir que nuestros serumistas tengan, en este caso, el refuerzo de vacunación necesario para que no sean parte de la estadística que hemos visto en las diapositivas. Exigirlo, no tengan el menor temor, ¿no? Ah, y una herramienta importante, ¿no? Lean la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo dice que si no se prestan las condiciones de trabajo y para que se den en forma segura las actividades laborales, el trabajador tiene derecho pues a parar la actividad porque estaría poniendo en riesgo su vida. Y eso está escrito en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Adelante, suerte con todo. Gracias, hasta luego. Gracias.